Desde luego, la esencia más pura de estas fiestas se observa en las comunidades indígenas y rurales, desde la creencia, donde la creencia es que las ánimas regresan esas noches para disfrutar de los platillos y flores que sus parientes les ofrecen. El 28 de octubre se destina a los muertos que fueron asesinados con violencia, como es el caso de los estudiantes de Tlatelolco, asesinados el 2 de octubre de 1968, en la plaza de Tlatelolco, o también llamada Plaza de las Tres Culturas. Los estudiantes buscaban atraer la atención que había sobre la ciudad, por motivo de los Juegos Olímpicos que se realizaban en ese mismo año. El entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz estaba empeñado en detener las protestas y en septiembre, semanas antes de la masacre, ordenó al ejército ocupar el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. El ejército detuvo y golpeó indiscriminadamente a muchos estudiantes. El movimiento fue social, en el que además de estudiantes de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional, participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas. Fue dispersado el 2 de octubre de 1968 por el gobierno mexicano en la matanza de Tlatelolco. 2 de octubre de 1948. La manifestación de la Plaza de las Tres Culturas pretendía ser pacífica. Se trataba de una protesta contra la política de gobernabilidad. A las 5:30 de la tarde, una multitud de 8,000 personas aproximadamente invadió la plaza. A las 6:10 de la tarde, se disparaban desde un helicóptero militar 3 luces de bengala, 2 verdes y una roja. De inmediato, entran a la plaza elementos del ejército mexicano, elementos del Estado Mayor Presidencial y miembros del batallón Olimpia. Se escucha el ruiderón de las botas. En el edificio Chihuahua se detuvieron a 400 individuos, entre los que se encontraron todos líderes del movimiento. Afuera son 2,000 personas trasladadas de la Plaza de las Tres Culturas a las cárceles. La acción de los hombres del Puente Blanco del batallón Olimpia, siempre negada por el gobierno, así como la perfecta coordinación de estos con el ejército. Y como suele ser, el gobierno intentó ocultar el número de víctimas, pero la prensa extranjera habló de 500 muertos. Sus familiares se vieron obligados a certificar otras causas de defunción para poder recuperar los cadáveres, pero nunca se les hizo justicia. A los estudiantes y personas detenidos se les obligó a firmar una declaración cuyo contenido ignorarían totalmente, pues la página a firmar se encontraba en blanco. Se les interrogó sobre el nombre de amigos y compañeros que pudieran haber participado en el movimiento. Fueron torturados con el objeto de que aceptaran haber portado armas y empezado el fuego en la Plaza de las Tres Culturas a la hora en que se celebraba el mitin estudiantil. El altar de muertos. El altar de muertos es un elemento fundamental en la celebración del Día de Muertos. Tenemos la creencia de que el espíritu de los difuntos regresa del mundo de los muertos para convivir con sus familias ese día, y así consolarlos y confortarlos por la pérdida. Es por eso que nuestro altar contempla los elementos esenciales de dicha creencia. Las ofrendas y su significado. Las ofrendas deben contener una serie de elementos y símbolos que invitan al espíritu a viajar desde el mundo de los muertos para que conviva ese día con sus deudos. Entre los elementos más representativos del altar se hallan los siguientes. La flor de cempasúchil. Es la flor de muertos de los aztecas. Fue lo que el dios Huitzilopochtli les concedió como una forma de señalar las tumbas de los difuntos. Esta flor es amarilla o anaranjada, como el sol. Cempoal-Xochitl significa 20 flores o flores de una sola cuerda y simbolizan la dualidad entre la vida y la muerte. El mantel blanco representa
naturaleza, en este caso, la de aquellos estudiantes que por exigir justicia conforme a sus derechos pagaron con la muerte. Velas y veladoras eran puras encendidas. Es junto con la flor de cempasúchil uno de los elementos principales. Representa la religión católica y es el símbolo de la luz que expresa a Cristo caminando al cielo y la tierra. Se colocan a los lados del camino de flores para ir guiando a cada una de las almas a su respectivo altar, ya que alumbran el camino de los difuntos a su llegada de las tinieblas. También se cree que la luz aleja todo mal que se interponga en el camino. Otro significado de las veladoras es que representen un lugar en la mesa para cada difunto. Se coloca además una vela extra para el ánima sola, como es el caso de la muerte impune de algunos estudiantes de Tlatelolco. Imágenes religiosas. Las almas de los estudiantes las encomendamos a Cristo, ya que también creían en un ser. El camino de pétalos de flor de cempasúchil se colocó desde la puerta hasta el altar como guía y aroma para que los muertos se acerquen al altar y recibir las ofrendas que ahí les pusimos. Papel china picada. El color que predomina en nuestro altar es el morado porque significa luto. El copal 11. El saumario purifica el ambiente y como guía para el alma de los difuntos. El copal indica que se recibe un alma ya juzgada y que goza de la gracia de Dios. Agua. Es para saciar la sed de los difuntos que llegan sedientos de su largo viaje. Sal, para evitar que lleguen ánimas negras o del mal, para los sinsabores y altibajos de la vida. Calaveritas. Representan la participación de cada una de las personas en la puesta del altar. Alimentos. Significan la necesidad de los difuntos de fortalecerse para el camino del más allá, hacia un lugar que habitan los dioses. La comida debe ser muy aromática, porque los difuntos se alimentan principalmente del aroma. Algunos otros de los alimentos que tiene nuestra ofrenda son frutas como naranja, manzana, plátano, mandarina y guayaba, dulces tradicionales como la calabaza y tejocote, platillos diversos como el mole, pipián, tamales, atole, pan de muerto y chocolate. Han pasado ya 44 años de la matanza de Tlatelolco, pero aún el recuerdo no ha desaparecido totalmente. El dolor sigue en cada corazón de las familias de aquellos estudiantes que fueron sacrificados por su lucha contra el gobierno de ese entonces que proclamaba justicia.